Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7 de la noche, donde es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes estos conversaciones, por decirlo de esa manera, pues como ustedes saben y nosotros pregonamos, no somos un canal de noticias, no sabemos dar noticias, ese no es nuestro goal en esto de estos programas, sino es simplemente reflexiones sobre las cosas que están sucediendo aquí en nuestro entorno y especialmente en cosas que se puedan proyectar sobre nuestro futuro, sobre las cosas que van a repercutir sobre nuestra familia. Así que para mí es un beneficio extraordinario poder contar con ustedes por estos minutos que vamos a conversar. Recién acabamos de honrar el emblemático Día de la Independencia de esta nación. A la vez estamos a menos de 4 meses y unos días para el acontecimiento trascendental que va a marcar nuestras vidas y la de nuestra dependencia. Debido a tantos enrarecimientos que tenemos por delante, el próximo 5 de noviembre va a marcar, no lo pongan en duda, un antes y un después de nuestra realidad. Lo que suceda ese día nos definirá como personas, como familias, como nación, en fin, nos va a definir en contexto en todos los aspectos de nuestro devenir, de nuestra vida. La historia de la humanidad, mis amigos, hemos visto cómo gobiernos corruptos, dictatoriales, manipuladores, como el que nos desgobierna en la actualidad. Es importantísimo que nosotros pongamos observación sobre esto. Estos desgobiernos han erosionado las libertades, los derechos fundamentales de cada uno de nosotros como ciudadanos de esta nación. Un gobierno que distorsiona leyes para su conveniencia, ustedes lo han visto, que persiguen agendas globalistas sin consideración con la voluntad de las personas que vivimos en este país, que la búsqueda de ellos es reducirnos a una condición de servilismo, sino que además ponen en peligro nuestros valores, valores que hemos heredado de los padres fundadores de esta nación, que fue el objeto de crearla, que como reza el término de la Constitución, la búsqueda de la felicidad, un gobierno corrupto se caracteriza por la falta de transparencia, y ustedes lo ven, la impunidad de sus acciones, ustedes lo ven, y en el uso del poder para beneficio propio en lugar de defender los beneficios comunes. La corrupción que tenemos en este momento está socavando la confianza pública en las instituciones de esta nación y destruye la integridad del sistema democrático. Ustedes ven cómo está siendo pisoteado. Cuando el poder se encuentra en manos de unas pocas personas que se entronizan en el tiempo, se crea un ambiente propicio para la tiranía que estamos viviendo en este momento. Y en el abuso continuo, pero continuo, señores, de nuestros valores. Están pisoteándonos, nos obligan, nos sucumben y nuestras voces son ignoradas. Los disidentes presos, como tienen el ejemplo de lo que pasó el 6 de enero, que eran simplemente personas como manifestantes, fueron tildados de terroristas y ahí están presos. En contexto,
En contexto de corrupción, los recursos públicos desviados, ahí van para Ucrania. Los servicios esenciales de esta nación están deteriorados y las políticas se diseñan para favorecer a unos pocos en lugar del bien común. Los ciudadanos se enfrentan a sistemas injustos donde la meritocracia es reemplazada por el nepotismo, por la condición sexual, por el género, por el color. La corrupción no solo afecta a la economía y la justicia de este país, sino que también destruye el tejido social, fomentando el cinismo que lo estamos viviendo en este momento. Y no solamente el cinismo, sino la desconfianza que se crea entre los ciudadanos. Un gobierno dictatorial no solo busca perpetuarse en el poder, lo estamos viendo, sino que también utiliza las manipulaciones de las leyes. Ojo, usted lo está viendo, utilizan la manipulación de las leyes para legitimar su control y modificar las normas y las reglas a su antojo. Ley del embudo, todo para ellos, nada para nadie. Esos regímenes buscan eliminar cualquier obstáculo a su autoridad, restringiendo nuestras libertades de expresión. Ahí tiene a Facebook, a YouTube y comparsa, asfixiando a los opositores políticos, mandando instrucciones y que democráticas para controlarnos. Este gobierno no tiene interés en un diálogo ni en ningún concepto, de ninguna manera, sino que es imponer su agenda a través de las fuerzas o la coerción de poderes. Importante, mis amigos, que usted observe eso. En una dictadura las elecciones son falsas, diseñadas para mantener la apariencia y la democracia, mientras que ellos consolidan toda su entretenada como la tienen ahora a través del dinero que pone Soros en los medios de comunicación para controlarnos y utilizarlas como herramientas de propaganda, difundiendo la narrativa oficial y silenciando cualquier voz crítica. Lo tenemos ejemplo, programas como estos que son continuamente censurados. Los opositores políticos son perseguidos, encarcelados, y ustedes lo ven en el caso que está sucediendo con Trump. Es una brutal, reprimida, utilizando o manipulando la ley. Las agendas globalistas, cuando son implementadas sin consideración por la soberanía nacional y los deseos de los ciudadanos, nos llevan a la pérdida de identidad cultural, que es lo que estamos viviendo en este momento, y a la elección de los valores tradicionales. Ya no tenemos en contexto, mis amigos, no tenemos ni siquiera el recuerdo otrora que cuando eran las fiestas, por ejemplo, navideñas, todas las calles iluminadas, eventos por todos lados. Hoy en día no. Hoy usted, eso fue opacado. Nos aplicaron esa famosa agenda woke y nos dicen que todo eso es, ustedes lo han vivido. Y yo cuando traigo esta información acá, no tengo la intención de crear una conmoción, ni mucho menos, sino crear en usted una reflexión de ver cómo es usted y su familia manipulados. Y eso refleja, mis amigos, el poder tan, no puedo decir la palabra ilimitado porque no, pero ese poder magnánimo que estos individuos están ejerciendo sobre todos nosotros. Estas agendas que a menudo lo que promueven es una homogenización, que lo que quiere es ignorar particularmente las necesidades de cada uno de nosotros como personas o como familia, dando resultados políticas que no reflejan el interés ni las aspiraciones de un pueblo, sino bien más bien las de las
organizaciones que ellos representan o que los representan a ellos, con su dinero, con su poder. Estas políticas de ellos que están dirigidas para desequilibrar el sistema y nos las venden como una preservación de la diversidad y que es necesario para el país, ponen en riesgo el futuro de nuestras familias. El riesgo de un gobierno que actúe bajo esas premisas es la pérdida de nuestras libertades individuales y colectivas, que usted sabe que son esenciales para que la nación marche correctamente bien. Los valores de la justicia, de la igualdad, de todo, que lo consagran en la Constitución y en la Declaración de Independencia que acabamos de recordar, están en peligro por la autoría de un gobierno corrupto. Y nosotros no podemos continuar en este letargo. Como ciudadanos, solamente nos toca a nosotros mantenernos vigentes, comprometidos en la defensa de estas libertades y principios fundamentales que nos han sido legados. Nosotros tenemos el deber de asistir a la defensa de estos valores. Voy a citar en algunos casos, por decirlo de esta manera, una sugerencia de cómo deberíamos nosotros actuar. Cuando digo nosotros, es porque cada uno debe de hacer lo que crea que debe de hacer para defender sus intereses y los de su familia. Pero en este caso yo voy a dar, a mi entender, unos puntos sobre los cuales yo creo que deberíamos estar enfocados. Cada uno puede escogerlos todos y actuar con todo, o donde se sienta usted más vulnerable, usted podría tomar estos puntos. Recuérdese que no son consejos ni indicaciones para que usted tenga que hacerlo, no, sino que es simplemente una sugerencia para que vea dónde hay tantas posibilidades para hacer, para ejercer y sobre todo para aplicar nuestro derecho a preservar la libertad y el futuro de nuestra familia. Así que tome en cuenta de que el deseo de todo esto es estar activo. Si no estamos activos, ellos van a lograr reducirnos a esclavos de ellos. Así que simplemente tomen esto como yo creo, y se lo pongo a ustedes delante, que es nuestro deber fomentar la educación cívica. Todos esos valores han sido reprimidos en las escuelas. Hay que conocer nuestra historia, hay que conocer nuestros derechos, cómo funcionan las instituciones, el respeto a la bandera, ese juramento, participar activamente en la vida democrática, exigir la rendición de cuentas de nuestros líderes, porque ellos están a la buena de Dios, ellos cortan y se despachan a sí mismos sin ningún control, así que deben de rendir cuentas. La educación cívica nos empodera para reconocer y resistir las tácticas y manipulaciones de estas personas corruptas. Es nuestro deber también promover la transparencia y la rendición de cuentas. Lo acabo de mencionar, importante eso. Exigir que nuestros representantes actúen con la integridad y la transparencia por la cual nosotros los elegimos y que sean responsables ante nosotros de sus acciones. No puede ser que hagan lo que les dé la gana y salgan de ahí airosos para otro cargo. La creación de mecanismos de vigilancia ciudadana, la participación en procesos de auditoría pública son esenciales para asegurar el poder
que no sea para abusar de nosotros. Así que ahí tenemos otro lugar donde podemos actuar. Es nuestro deber participar en el proceso público. Tenemos que ir a votar en las elecciones. Tenemos que irnos a involucrarnos en esas organizaciones comunitarias y participar en el debate público, asistir a esos lugares. Son formas efectivas de influir en las elecciones que afectan a la sociedad. La participación activa, mis amigos, y el compromiso con la causa social van a fortalecer la democracia que tanto queremos defender y que pueden prevenir con este control nuestro de los excesos del poder. Otro punto pudiera ser el deber de defender la libertad de expresión, apoyar y proteger la libertad de prensa y el derecho a expresarnos libremente, apoyando programas como estos o como tantos que hay que tratan de informarnos. Cuando las opiniones difieren de las de ellos, siempre nos van a controlar. La diferencia de opiniones es fundamental para que una sociedad saludable pueda prosperar. Es nuestro deber fortalecer las instituciones democráticas, mis amigos. Apoyar la independencia del poder judicial, la separación de poderes y protección de los derechos civiles y políticos. Las instituciones fuertes y autónomas son el baluarte más importante para podernos defender de la tiranía. Ojo, avisor a ese punto. Es también importante resistir a la tiranía, estar presente para resistir en cualquier intento de controlar el poder de manera ilegítima y defender nuestros derechos a través de medios legales, nunca de otra manera, legales y pacíficas. Fíjese lo que le sucedió a Trump cuando el 6 de enero él planteó que la gente fuera al Congreso en forma pacífica. Y mire la vuelta que estos degenerados le dieron, que hasta la Corte Suprema de Justicia ya les declaró y les dijo, se pasaron de la raya. La resistencia pacífica y la desobediencia, efectos que están consagrados en la Constitución, son herramientas poderosísimas para que nosotros nos podamos enfrentar a esa opresión de estos gobiernos degenerados que pretenden destruirnos. Y lo van a lograr si personas como usted o como yo continuamos tolerando, y eso es lo que no puede suceder. Otro de los aspectos principales pudiera ser fomentar la solidaridad y el compromiso comunitario. Tenemos que estar en cuantas reuniones puedan haber, asistir a los school board, a las reuniones, a los rallies, a los momentos y manifestaciones donde la gente se reúne, como los del Tropical Park, como los de Vincent Medel con el grupo republicano, el Club Republicano de Miami Springs con sus reuniones. Es importante que eso es una fuente de energía para equilibrar, pero sobre todo para fortalecer el sistema de unidad y la resistencia de todos contra esta degeneración. Esto es nuestro deber, amigo mío, también promover los valores importantes, los valores morales, los valores de respeto, los valores a las convicciones religiosas que usted pueda tener, porque ellos buscan por todos los medios de debilitarlos y promover una cultura de integridad, de respeto y de responsabilidad contribuye a la creación de una sociedad justa y equitativa. Si nosotros no respetamos los valores de las demás personas, forget about and sign the bolero. Nosotros tenemos que respetar.
Yo, es muy largo lo que pudiera yo hablar al respecto de esto. En conclusión, importante, un gobierno corrupto, dictatorial y manipulador de las leyes, como el que tenemos en este momento frente a nosotros, representa una grave amenaza para nuestras libertades y valores. La defensa de los principios, amigos míos, entiendan bien, la defensa de los principios y valores heredados de los padres fundadores requiere un compromiso constante con la participación cívica. Es nuestra llave. Si nosotros no atendemos a esto, estamos permitiendo que las tiranías nos impongan su forma. Solo así podremos preservar la base de nuestra nación y asegurar un futuro libre y justo para las generaciones venideras, que son nuestra familia, nuestros hijos. Responsabilidad que tenemos como ciudadanos, mantenernos firmes en la defensa de estas libertades y trabajar, importantísimo, trabajar juntos para consolidar una sociedad que refleje los valores, volvemos al punto, de libertad, de justicia, por el bien de esta nación, por el bien de nuestra familia. En conclusión, mis amigos, usted depende de mí, yo dependo de usted, todos dependemos de todo para mantener activo el camino. Si no entendemos esta parte, ellos ganaron. Estamos a menos de 4 meses y unos días para enfrentar la verdad. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Son mis mejores deseos para usted y para su familia en esta próxima semana que comienza mañana y que también sea siempre. Le deseo lo mejor. Porque estamos. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Los espero en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?